Bendiciones, amada iglesia. Estamos nuevamente hoy viernes para poder compartir este estudio que llevamos viernes a viernes, y es en relación a lo que es nuestro ser interior. Dios me los bendiga. Deseo que la abundancia de mi Padre esté sobre cada uno de ustedes y que esta mañana Dios Padre pueda hablarnos a nuestro espíritu, porque ahí es donde Él trabaja. Él puede hablarnos a todo nuestro ser y nos lleve a la bendición que Él nos quiere llevar. Cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por cada oportunidad que Él nos da de poder expresar su palabra, de poder expresarlo a Él, de poder alabarlo a Él. Querido Padre Dios, en esta hermosa hora, Padre, mediodía ya, aquí donde estamos, te damos gracias, precioso Rey, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tu fidelidad es para siempre. Tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel porque tú no puedes negarte a ti mismo. Ese es el amor tuyo, Señor, hacia tus hijos. Y en esta hora te pedimos que tomen lugar en este ambiente, que fluyas a través de estos medios y puedas ministrar cada corazón, puedas ministrar cada mente, cada pensamiento. Puedas esta mañana, este mediodía, poder traer una palabra de descanso, de reposo, de quietud, donde podamos verdaderamente abrir nuestros ojos y nuestros oídos y poder percibir a ese Dios de gloria, a ese Padre eterno, porque eres eterno, Señor. Gracias, bendito Dios. Fluye, limpia, purifica, santifica. Sé tú con nosotros en este tiempo de reflexión de tu palabra. Sé tú hablándonos, Espíritu Santo de Dios. Sé tú tomando lugar aquí. Y desde ya, mi Dios, que todo espíritu que quiera perturbar, Señor, esta comunión contigo, esta relación contigo, tú tomes el control absoluto. Padre, declaramos limpios los aires, declaramos limpios nuestras vidas por medio de tu sangre, y seas tú fluyendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Amén, cuerpo de Dios. Hijos de Dios. Porque estamos hablando, en este tiempo que traemos de estudio, hemos estado estudiando lo que es nuestro ser interior. Empezamos hablando de nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. O sea que Dios empezó hablándonos de eso hasta llevarnos a las diferentes dificultades o diferentes cosas que nosotros como seres humanos pasamos interiormente. Nos llevó a lo que es la ansiedad, nos llevó a lo que era la amargura, la tristeza, la tensión, lo que era el pánico. ¿Por qué todo eso ocurre dentro de nuestro ser? Porque no es externo, es interno. Aunque ustedes podrán decirme, pero se exterioriza así, pero empieza de lo que es nuestro corazón. La ansiedad viene del alma, el odio viene del alma, la falta de perdón viene del alma, y es donde Dios se ha centrado a hablarnos ahora. Y estuvimos hablando de lo que era la codependencia, que por qué nosotros aprendemos a depender de otros, y yo les explicaba que aprendemos a depender de otros porque hay un lugar en nuestra alma, en nuestro corazón, que fue asignado ¿para quién? Para Dios Padre. Y que hemos tratado de llenar ese espacio con cosas que no han llenado nuestro corazón de lo que verdaderamente nosotros necesitamos, porque no les pertenecen. Yo les decía, las drogas, los vicios, los deleites, nada de eso va a llenar ese espacio, porque ese espacio solo le corresponde a Dios Padre, su paternidad. Y nos habíamos hecho codependientes de lo que nos rodeaba, pero ahora que el Señor nos está hablando con su verdad, hemos llegado a identificar
que ese espacio necesitaba ser llenado por Él. Y hemos llevado ese estudio de que Él llene nuestro corazón. Pero aprendimos la semana pasada de que tenemos que identificarnos como hijos. Que tenemos que llenar ese vacío para que no venga otra cosa a ocuparlo. Pero ¿qué es ser padre? ¿Qué significa paternidad? Porque cuando el Padre se entrona en ese lugar, nada va a ocuparlo más. Ya no lo va a ocupar las drogas, ya no lo va a ocupar el licor, las mujeres, los hombres. Porque hay mujeres también que se refugian en los hombres, pensando que ahí van a adquirir su identidad de mujer. Pero yo te quiero hablar ahora a ti, mujer. Yo sé que hay varones, a ti, mujer, que tu identidad no es con cuántos hombres tú estés, ni tampoco te quiero decir a ti, varón, que tu identidad no es con cuántas mujeres tú estés, sino que tu identidad es Cristo, es Dios. Jamás eso va a llenar tu corazón y jamás eso va a satisfacer tu ego. El único que va a satisfacer eso va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor no quiere que nosotros estemos divagando. Y es por eso que nos está dando este tipo de estudios para que entendamos que Él es el único que puede darnos identidad. Entonces vamos a empezar definiendo qué es un padre. ¿Qué es un padre para ti? ¿Qué es un padre para mí? Y según la ciencia, padre es aquel que engendra un espermatozoide en una mujer. La mujer simplemente es receptora, pero el hombre es el que envía las características. O sea que en ese esperma va ¿qué? Características del padre. Y yo los voy a llevar al tiempo de la historia. Cuando Dios hizo al hombre, Dios dice que lo formó con sus manos, lo he venido diciendo. Lo hizo, le hizo cada parte con tanto amor, con tanta dedicación. O sea que Él puso todo su corazón y todo su empeño en lo que estaba haciendo, formando. Porque Él estaba poniendo las características de Él en ese ser que estaba creando. Y luego que lo forma, que toma el lodo, toma la tierra o el barro, lo que haya tomado, empieza a diseñar al hombre. Y cuando ya lo ha diseñado, viene y da un soplo en su boca. Sopla dentro de él. ¿Y qué sopla? Sopla vida. Empieza, o sea que pone su depósito dentro de nosotros. Asimismo, cuando una pareja se junta, el hombre viene y coloca esa parte en la mujer. Eso se llama ¿qué? La realización de la paternidad. Ahí van los diseños, los genes. ¿Cómo identifican si es hijo o no es hijo de un varón? Porque ahí están los genes en ese ser que Él puso en la mujer. El hombre engendra y la mujer fecunda. Dice que la mujer no puede engendrar, aunque en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice que la mujer engendrará hijos. Pero la mujer natural no puede engendrar hijos, solo puede fecundar hijos. Entonces Dios Padre pone todas sus características, así usted puso sus características. ¿Por qué le hablo de estas características? Porque hoy le voy a hablar de lo que es un verdadero hijo. El que verdaderamente toma la identidad de Dios. Y yo la semana pasada hablaba y podía decir paternidad, que nosotros requerimos la paternidad de Dios, y ya les dije que Él nos formó
y sopló aliento de vida en nosotros. Hizo y con su boca puso ese espíritu que nos dio vida en Él. Vida para tener una relación de hijos con Él. Y en ese espíritu iban las que, todo lo de Dios, todo para nosotros. Dice, cuando encontramos nuestra identidad, que es lo que yo les voy a hablar ahora, identidad de hijo, porque si usted ya aceptó al Padre que llenara ese vacío, usted tiene que saber que ahora su identidad es que es un hijo. Y les hablé de 2 tipos de hijos la semana pasada, del hijo pródigo que se fue de su casa a derrochar todo pensando que ahí iba a llenar el vacío de la paternidad. Y cuando se da cuenta, cuando reacciona, él dice, en la casa de mi padre hay abundancia de bien. Entonces entra una reacción en el hijo pródigo, el que pensó que todo aquello iba a llenar ese vacío y vio que no, y que regresó más vacío y más sucio de donde había ido, pero tuvo que reaccionar y declarar que hay un padre que nos está esperando. Pero había otro hijo, les dije la semana pasada, el hijo que estaba en casa. Pero ese hijo tampoco se había relacionado con el padre, sino que se había dedicado a estar con los jornaleros, a trabajar, pero no sabía que tenía un padre y que lo del padre era de él. Que lo que el padre tenía le pertenecía. También ese hijo estaba mal, los dos estaban mal, porque ninguno de los dos había tenido una relación paterna con su padre. No sabían qué era la paternidad. Pero el hijo pródigo llega y ahí inicia una vida con su padre. Hoy nosotros estamos iniciando una vida con nuestro padre. Y dice, cuando encontramos nuestra identidad, que nos define como hijos, porque la identidad es definirnos como hijos. Dice, entonces, Dios Padre, cuando decimos verdaderamente yo soy hijo de Dios, mi Padre está en mí, entonces Dios dice, empieza a construir en nuestro interior, o sea, todo va a ser en nuestro corazón. ¿Qué es lo que empieza a construir en nuestro interior? Nos empieza a dar ¿cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Tú sabes cuál es el propósito que tienes como hijo en esta tierra? Este estudio es hermoso, como Dios lo revela. ¿Tú sabes cuál es tu propósito como hijo en la vida? Aquí en la tierra. Dice, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, porque pertenecemos al reino de Dios. Pero hay un propósito en ti, hay un propósito en mí de ser llamada hija de Dios. Y que Dios me ayude a desarrollar este tema en esta mañana, porque entonces Dios, cuando yo digo, oh, yo soy tu hija, entonces Él viene y coloca el propósito que tengo en esta vida. Y no solo eso, coloca el propósito que yo tengo en esta vida. Y el propósito es que como hija, yo tengo algo que hacer. Y luego dice, Él mismo me proyecta en mi vida. O sea que Dios Padre, cuando yo sé que Él está conmigo, Él dice, mira Vilma, el propósito como hija es esto. Y Él mismo me proyecta. ¿Qué es un proyector? ¿Qué es proyectar? Él mismo me da la perspectiva, el diseño de todo lo que yo tengo que realizar. Él me lleva al fin de lo que soy como hija de Él. Luego, cuando Él ya puso el propósito de mi vida y me proyecta en mi vida, el fin que tiene mi vida en esta tierra, entonces se une Él conmigo y empieza a soñar conmigo. Miren
qué hermosa es la paternidad de Dios. Porque Él sueña con sus hijos y sus hijos sueñan con Él en realizar este propósito tuyo y mío en esta tierra como hijo de Dios. Empiezan a soñar, lo haremos así, lo haremos allá. ¿Qué dices, hijo? ¿Qué piensas, hija? Vamos a llevar el fin de esta manera, y empiezan a soñar y empezamos a soñar con Él, para luego de que estamos soñando, Él nos dice, ¿ok, Vilma? Hemos soñado, ¿cómo vas a llevar a cabo tu propósito? Ya nos proyectamos en ese propósito, ya soñamos ese propósito, pero ahora te desafío a que lo cumplas, a que puedas cumplirlo. Entonces Él marca en nosotros un desafío en que ya Él nos ha mostrado que Él está con nosotros, que Él es nuestro Padre, y que hay un motivo en el que tú y yo estemos en la tierra, en el que tú y yo hayamos nacido. Quizás tú dices, fue equivocación el que yo hubiese nacido. Se equivocaron mis padres porque yo no debía haber nacido. ¿Crees tú que se equivocaron tus padres? Porque el que te creó es Dios. Él te envió a esta tierra para llevar a cabo lo que Él quiere que tú hagas como hijo. Hay una parábola donde le dice un padre a su hijo, haz esto, y el hijo le dice, no lo voy a hacer. Y al otro le dice, entonces hazlo tú. Y el otro dice, sí, padre, lo voy a hacer, pero no lo hace. Y el que dijo que no lo iba a hacer, lo hizo. Los dos estaban mal, porque al principio el primero le dice, no lo haré, y lo hizo, pero contestó con un no lo haré. El otro dijo, lo haré, pero no lo hizo. Entonces Dios no quiere que seamos ninguno de estos hijos, ni de la parábola del hijo pródigo, ni de este que respondió que sí lo haría y no lo hizo. Entonces tú, cuando ya sabes que tu Padre está contigo y te dice, te desafío a que cumplas ese propósito, pero yo voy a caminar contigo, yo voy a estar contigo, yo voy a guiar tus pasos, yo voy a estar en tus pasos, no te voy a dejar ni un momento. Entonces, dice, nos desafía a cumplir ese propósito en la vida, y cada día estamos caminando con Él, y cada día nos vamos identificando con Él. Esto es hermoso, porque tú no estamos hablando de un siervo, no estamos hablando, hoy estamos hablando de un hijo. Y si ya tú sabes esto que te estoy proyectando hoy, la identidad tuya con Dios Padre y mi identidad con Dios Padre, entonces ahora nos vamos a basar en la palabra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el proyecto del Hijo? ¿Cuál es el desafío? ¿Y qué soñamos juntos con Él? ¿Y saben qué soñamos juntos con Él? Que Él, cuando nos formó en el huerto del Edén, Él quería tener una relación de comunión, pero el hombre desobedeció y tuvo que salir del huerto del Edén. Pero ahora Él viene queriendo recuperar al Hijo, y el Hijo queriendo recuperar al Padre. Entonces ahora en la tierra, cuando Dios ya nos dice, tienes tu propósito, trazamos el proyecto, pero ¿cuál es tu propósito en esta tierra como hijo? ¿Qué Dios te ha mandado a hacer esta tierra como hijo? Y vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan capítulo 9, y vamos a hablar de un hombre que era ciego de nacimiento. Y pon mucha atención a este estudio,
porque este estudio tiene profundidad. El Evangelio de San Juan relaciona a Cristo como hijo, su caminar como hijo. O sea, Jesucristo caminó en la tierra en Mateo como rey. O sea, su caminar en Mateo nos habla que Él es un rey. En Marcos nos habla de que Él es un siervo. En Lucas nos habla de que Él fue un hombre. Fue primero rey. Bueno, rey sigue siendo rey, pero vino a ser siervo y caminó como hombre. Pero en el Evangelio de San Juan nos habla de hijo, la identidad de hijo. Entonces, aquí en San Juan 9 vamos a ver qué es lo que nos identifica como hijos de Él. Pero antes de leer el 9, en el capítulo 1 de San Juan, que habla de Cristo como hijo y que nos habla a nosotros como hijos, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos vamos al 12 y dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, tú y yo que le hemos recibido, dice, nos dio potestad, ¿qué? A todos los que le recibimos y los que creemos, confianza, fe en Él, y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nosotros sí fuimos engendrados de sangre y de carne y de voluntad humana, en lo natural con nuestros padres naturales. Pero en Dios dice, ni de voluntad de varón, sino que fuimos engendrados por Dios Espíritu. Por el Espíritu nosotros somos llamados hijos, y por Jesucristo. Luego dice, y aquel verbo, Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea que caminó, se movió entre nosotros, y vimos su gloria, porque los que anduvieron con Él, sus discípulos y todos los que lo vieron su gloria, y nosotros aún con nuestros ojos espirituales hemos visto su gloria. Pero sigamos adelante, porque de ahí depende la esencia del estudio de hoy. Gloria, gloria, como el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir unigénito? Único. Dios Padre no tiene más hijos, solo tiene uno, y ese uno se llama Jesucristo. ¿Sí? Continuemos. Como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el único hijo que tiene el Padre. Es el único hijo que tiene el Padre. Entonces usted me va a decir, si Él es el único, ¿nosotros qué somos entonces? Por medio de Jesucristo, nosotros pasamos a ser hijos. ¿Y cómo pasamos nosotros a ser hijos? Porque hay una labor que cumplir, hay un propósito, hay un proyecto, hay un sueño y hay un desafío en que tú y yo hagamos el desafío del Padre. Entonces, ahora sabes que es un hijo, unigénito único. No tuvo más hijos el Padre, solo uno. En San Juan, capítulo 14, lo hemos leído, dice en el capítulo 14 y su versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa a mí mismo? Solo tiene un hijo y el que se transforma, el que se esconde, porque dice que estamos ¿qué? Escondidos en Cristo. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, Él viene y Él ¿qué? Escondidos con Él en Dios. En Dios. O sea que Jesucristo, eso lo dice Colosenses, que nosotros dice, estamos escondidos con. Se los he explicado muchas veces, con es alrededor, con. Como que en este momento yo me metiera en un closet. Vamos a hacerlo ahí, en un closet. Me están buscando, pero yo estoy escondida en el closet. Vamos a hacer como que el closet es Cristo. Porque Cristo no me deja que ¿qué? No dejan que me vean a mí, sino a quien ven es a quién, al closet. Miramos y miramos, pero no encontramos a Vilma. O en una caja. Yo me meto en esa caja, me escondo allí en esa caja. Y el que me está buscando mira por todos lados y solo ve la caja enfrente de él, pero no me ve a mí. Vamos a ponerle que esa caja es Jesucristo. Jesucristo, Él está ¿qué? Mostrándose, pero yo no. Entonces cuando Él se está mostrando y dice, con Cristo, en Dios, o sea que Dios empieza a ver a Cristo, a su único Hijo, pero tú estás en Cristo. O sea que Dios Padre te toma como hijo cuando tú estás identificado en Cristo. No sé si me he logrado hacer entender en esta hora, pero el Padre al que ve es al Hijo, al único que tiene. Quiere decir que tú tienes que ser transformado en Cristo. Por eso Él dice, y os vendré y os tomaré a mí mismo. Él va a tomar la identidad de Él, lo que es Él. O sea que tú tienes que ser la esencia de Cristo para que seas también parte de la heredad, parte del Hijo de Dios. Y Dios ama a su Hijo como te ama a ti. Cuando la identidad de Dios Hijo se ha formado en ti. Porque no dice, os vendré otra vez y os tomaré a cada uno de ustedes. No dice así. Lean bien para poder entender, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Dios Hijo está ahorita sentado a la diestra del Padre, ¿dónde tú estás también? Si Él te ha tomado a ti, estás sentado con Él en los lugares celestiales. Vámonos, seguimos en ese caminar. O sea que unigénito, tú tienes que tomar la identidad de Dios Hijo, todo el parecer de Dios Hijo, la gloria de Dios Hijo, tiene que formarse en ti para que Dios Padre te vea como su unigénito Hijo, en Él. Entonces cuando yo te dije que abriéramos en San Juan capítulo 9, porque estamos hablando de la paternidad y del propósito que tiene el Hijo, habla de un ciego y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios Padre se manifiesten en este ciego.
para que tú seas hijo, espiritualmente, tu visión tiene que cambiar. Porque a través de tu visión, cuando tú te veas como hijo, entonces serás hijo. Pero mientras vas a ser ciego. Entonces dice aquí, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego. O sea que vino Jesús, escupió en la tierra, hizo lodo y con ese lodo untó los ojos de este ciego. Este era ciego naturalmente, pero también lo era espiritualmente. Y vamos a hablar sobre esto. Vamos a continuar el estudio y espero que entendamos esto. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea que lo envió, es un enviado a un estanque llamado Siloé. O sea que ahí en ese estanque solo iban los enviados. Ese estanque tenía agua. Y el agua de ese estanque hoy refleja la palabra de Dios. La palabra es la que limpia nuestros ojos y limpia nuestros oídos. Porque si nosotros vamos a Mateo 7:33, nos habla de que ahí utilizó Jesús la saliva también para abrirle los oídos. En Betsaida dice ya, utilizó saliva para abrir los oídos de alguien. Pero ahí mismo en Marcos 8:22 habla que utilizó también saliva y dice que tocó los oídos de esa persona, escupió, tocó los oídos y con la saliva se la metió debajo de la lengua y él pudo hablar. Ve tomando como un rompecabezas para que lo vayas armando. Dios utilizó la saliva. Ok, dice aquí, que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo. La palabra es la que nos abre los ojos. Hablamos en Mateo que viendo no ven y oyendo no oyen. Y es porque están duros que tienen endurecidos sus corazones. ¿Qué te quiere decir esto? Que Dios nos ha enviado a nosotros a darle vista al ciego y oído al sordo y lengua al que no habla y poder ¿qué? Percibir su poder divino. Sigamos. Entonces los vecinos y los que antes le hablaban que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Con seguridad él decía, yo soy. Ahí había empezado su caminar con Dios. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, empieza la paternidad de Dios a hacerse evidente en nosotros y empezamos a tener seguridad. ¿Quién es nuestro Padre? Entonces dice, ¿este no era el ciego? Parece que es. Y él que contesta, yo soy. Yo soy. Tiene seguridad. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cuántos hijos no hemos recibido la vista? Estamos ciegos todavía. Porque no sabemos el propósito que tiene nuestra vida, menos cuál es el proyecto, y menos hemos soñado con nuestro Padre, y mucho menos el desafío que tenemos en la tierra. Dios quiere que nosotros que lo hemos recibido a Él y que
Él ha llenado ese vacío, que sepamos que esa identidad de Dios quiere reflejarse en nosotros. A ver, ¿cómo? Nos vamos a ir más adelante y nos vamos a ir ahí al 28, ahí mismo en 9:28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Esos eran los fariseos, los escribas, que no creyeron en el Hijo de Dios. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Estos no creyeron. Decían, yo soy discípulo de Moisés. Pero tú no dices, soy discípulo de Moisés, de Abraham. Yo soy hijo, heredero y coheredero con Cristo en los lugares celestiales. Tienes que tomar tu identidad de hijo. ¿Y cuál es la característica de ese hijo? Continuemos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué sarcástico, ¿verdad? O sea que ya este hombre ya no tenía temor, porque el que es nacido de nuevo ya no tiene temor a enfrentarse a aquellos que lo injurian. Porque hay personas que muchas veces nos injurian y nos atemorizan, y es de los que antes fuimos codependientes. Dependíamos de ellos, porque este ciego dependía de la limosna que le daban, de aquellos que le podían tirar una limosna, pero ahora este ciego reconoce que es hijo y ya no tiene temor, y es lo que Dios quiere, que tú ya no te sientas atemorizado, porque dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el perfecto amor es Él en nosotros. El amor del Padre en nosotros echa fuera el temor. Y este hombre ciego, que ya no era ciego porque sus ojos habían sido abiertos, y ahora podía ver su identidad y podía ver quién era, que él era un hijo, ahora sabía que podía enfrentarse a aquellos que lo injuriaban. Y lo hacía con valentía, porque Dios nos da valentía. Nos da ese poder para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y me abrió los ojos. Esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis, pero me abrió mis ojos. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea que los fariseos y los escribas sabían que nadie podía hacer un milagro como estos, mas solamente aquel que tenía la identidad de hijo. ¿Y cómo? ¿Y cómo podía tener la identidad de hijo? Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Él les estaba diciendo, y es lo que hoy quiero yo dejar puesto en esta hermosa tarde. Tú tienes algo que te identifica como hijo. En el pueblo de Israel hay algo especial, que en el tiempo antiguo los hombres tenían varias mujeres y tenían varios hijos con las diferentes mujeres, pero en el tiempo de los judíos, en el Antiguo Testamento, solo había un heredero, y el heredero era el primogénito. ¿Y cómo podían saber quién era el primogénito si este hombre había tenido varios hijos y a quién se le iba a dar la heredad? Porque el primogénito tenía derecho a la heredad. ¿Cómo podían saber eso? Una característica que tienen los judíos y que tenían en ese tiempo donde
estaban peleando una herencia, muchos hijos de diferentes esposas, y lo sabían los fariseos, y lo sabían los escribas, y lo sabía el pueblo de Israel, que utilizaban la saliva para identificar al primogénito, como hoy que hacen el ADN, para saber si es hijo o no hijo de tuyo, o sea, de un varón, le hacen el ADN. Aquí no, aquí en el pueblo de Israel se utilizaba la saliva. La saliva tenía o tiene una característica en el primogénito que tiene sanidad. Podía sanar. Entonces agarraban a todos los hijos y les llevaban con algún enfermo y afuera de los ojos, y afuera de alguna herida, y le decían que usaran su saliva y la colocaran en el lugar enfermo. Y la saliva que producía sanidad, ese era el hijo primogénito. Y él era el que recibía la herencia. Y él era el que era identificado como primogénito. Entonces aquí Dios utiliza la saliva para hacerle entender a esta gente incrédula que solo Él tenía la facultad por medio de su saliva poder traer sanidad a los enfermos. Y por eso dice aquí, respondiendo el hombre le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y me abrió los ojos, porque nadie podía abrir los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y continúa, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Le dijo qué? El ciego ya no era ciego. El que fue ciego le dice a todos los fariseos y al pueblo de Israel que lo injuriaban, ningún pecador puede abrir los ojos a uno que era ciego. Solo aquel que tiene la herencia del Padre. O sea que Jesucristo se estaba identificando ante todos como hijo. ¿Y tú cómo te vas a identificar como hijo en esta tierra? Porque tienes un propósito. Dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. El que no viene de Dios, el que no es hijo de Dios, nada puede hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, lo sacaron. En el 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo. La convicción, la identidad del que era ciego dice, creo. Tú tienes convicción en Cristo, en Dios. ¿Tienes esa convicción de que eres hijo o aún dudas de ser hijo? Dice, creo, Señor, y le adoró. Este hombre le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquel que no quiere ver quién es Dios, es un ciego. Porque Cristo vino, ¿a qué? A abrir nuestros ojos. Y esa es la identidad de un hijo. Abrir los ojos a otros.
¿Qué te identifica a ti como hijo? ¿Qué identificó a Cristo como hijo? El milagro que hizo en la identificación de lo que poseía su saliva como heredero, como primogénito y unigénito hijo de Dios. ¿Qué te identifica a ti como hijo y qué me identifica a mí como hija? Que mis ojos han sido abiertos. Y allá en Marcos, donde le habla que le abrió los oídos a otro con su saliva. Cuando tú eres hijo, tú empiezas a escuchar la voz de tu padre. Y cuando la escuchas, empiezas a obedecerla. Y cuando tú obedeces la voz de tu padre, tus ojos se abren. Ya no eres un ciego. Y cuando tus ojos se abren, tú te das cuenta que eras un pecador, que eres un pecador y que necesitas de la purificación, de la sanidad. Porque el que está ciego no puede ver su pecado y siempre va a decir, yo no soy un pecador. Pero aquel que sus ojos sean abiertos, empieza a ver que es hijo y que sus ojos se abren y que necesita empezar a caminar con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Y dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora ¿por qué decís? ¿Vemos vuestro pecado permanece? O sea, si tú ves, el pecado ya no tiene que permanecer en ti. Porque ahora tú tienes que iniciar un nuevo camino que te identifica como hijo. Y Jesucristo nos dio el ejemplo de hijo. Y vamos a ir para terminar esto. ¿Cuál es lo que nos identifica como hijo? Vimos que lo que poseía en su saliva lo identificó como hijo. Y que nadie podía recobrar la vista de alguien si no tenía que ver con Dios Padre. Jesucristo lo dio. Vamos a ir ahí mismo a San Juan 14. Dijimos que el Evangelio de San Juan nos habla de Cristo como hijo. Y dice en el 14:11. Vamos a empezar en el 7, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le has visto. O sea que el que conoció a Cristo tenía que conocer al Padre, porque el Padre está en él, ya lo dijimos, ya. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si tú has hecho milagros, no eres tú el que las hace, sino el que mora en ti, que es el Padre. Y eso era lo hermoso de Jesús, que sabía identificar y darle el lugar al Padre. Y no se daba Él, porque allá con el ciego dice, ni este pecó ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Como hijo, Dios te ha enviado a hacer las obras en la tierra, y son obras. Tú puedes hacer milagros cuando Él está en ti, porque la obra no la haces tú, sino el Padre que ahora se ha entronado en tu corazón. Por eso decía aquí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Jesús decía, el Padre que está en mí es el que hace las obras. Si tú eres hijo,
El Padre va a hacer las obras en ti para que se cumpla el propósito de tu vida en esta tierra y tú seas identificado como un hijo verdadero de Dios. Y luego dice en el 14:11 de San Juan, creedme que yo soy en el Padre. O sea que le está diciendo, creedme. ¿Cómo usted puede decirle a alguien, creed que yo soy hijo de Dios? ¿Cómo? Si usted todavía no cree en las obras que el Padre puede hacer a través suyo, porque ya no lo ve a usted, sino que ve a Cristo en usted. Entonces dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creedme por las mismas obras que he realizado, porque es el Padre que las ha hecho en mí, porque sus características, las características que tenía Jesús en su saliva, eran identificables como el unigénito Hijo de Dios. Y que por medio del Padre Él pudo hacer tantas cosas. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Iglesia, identidad. Hijo, identidad. Tienes una característica única de hijo y es Cristo por medio del Espíritu Santo entronado en tu corazón. Porque más abajo dice, en el 28 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu han entrado a tu corazón. Han entrado al espacio que estaba allí ocupado por otras cosas. Y ahora las obras de ellos, tú como hijo, vas a poder hacerlas, no por ti, sino por Él. ¿Cuál es tu propósito? Demostrar que eres verdadero hijo de Dios. Demostrar que tú eres el único hijo de Dios. A través de Cristo Jesús unigénito, haciendo la obra y el propósito de Dios de ir por el mundo y abrir los ojos de aquellos que están ciegos y que no han visto su pecado, porque necesitan verse para poder asumir que pueden quitar lo que está dentro de ellos y dejar entrar a ese único y sabio Dios que quiere que tú y yo desafiemos el propósito, el proyecto y los sueños que Él tuvo con nosotros y que quiere que nosotros los tengamos con Él. Cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y vamos a agradecerle a Dios Padre por esta palabra que nos ha dado. Para mí es una palabra hermosa. Si tú le pones atención, tú vas a saber cuál es tu propósito, tu proyecto, tus sueños con Él y el desafío que tienes en esta tierra de demostrar que verdaderamente eres hijo de Dios. Cierra tus ojos. Querido Padre Dios, en esta hora te damos gracias, mi Rey, por la palabra que traes a nuestra vida para poder identificarnos como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque abren nuestros ojos y abren nuestros oídos para que seamos sensibles a lo que tú estás hablando en este tiempo. Cumple tu propósito
el propósito de cada vida sea cumplido y que cada propósito de cada vida sea proyectado en lo que tú quieres que sea proyectado. Y que juntos ya como hijos soñemos, Señor, tengamos el sueño de ese desafío y lograr desafiar eso y poder identificarnos como hijos y hacer tu obra en esta tierra. Gracias te doy, mi bendito Dios, porque has abierto nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón para lo que tú tienes para nosotros. En esta hora, mi Dios Padre, permítenos caminar en ti y poder ver todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te llene y te colme de su bendición. Y estamos agradecidos y si Dios nos permite, la otra semana estaremos aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.